Para empezar tenemos a Pardo con su texto Verdad e historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas. En un comienzo, Pardo nos plantea que para comprender el mundo en el cual nos encontramos, no podemos prescindir ni del conocimiento de la ciencia ni de la tecnología. ¿Por qué? Porque tienen un papel fundamental en nuestra vida actual, en el mundo en el que nos encontramos. Surge de este papel fundamental que tiene la pregunta de qué es lo que comprendemos justamente por ciencia. Y nos dice que dar una definición de ciencia es una tarea muy compleja, ya que cada época la piensa de una manera propia. Es decir, cada época le va dando su propia impronta en relación con el modo en que concibe tanto la realidad como la racionalidad. Y es a partir de esto que plantea dos modos de definir la ciencia. Por un lado un sentido restringido y por otro lado un sentido amplio que se relaciona con tres paradigmas. El sentido restringido tiene que ver con características y requisitos planteados en la modernidad. Estos son los siguientes. Por un lado tenemos la capacidad explicativa. La ciencia tiene una capacidad descriptiva, explicativa, predictiva. Por otro lado, el carácter crítico tiene que ver con la ciencia, porque esta es un pensar interrogante que tiene la tarea de cuestionar la realidad, los conocimientos que nos rodean. Por otro lado, la ciencia es un saber fundamentado tanto lógicamente como empíricamente. Lógicamente, ya que implica un grado de coherencia entre las proposiciones que forman una teoría, y empíricamente porque resulta de una confrontación con la experiencia. El carácter metódico tiene que ver con la exclusión de los errores mediante una verificación y una comprobación, que es lo que se caracteriza la modernidad. Por otro lado, la sistematicidad es necesaria porque debe relacionarse lógicamente el conjunto de proposiciones que forma una unidad. En cuanto al lenguaje, nos referimos a que un saber debe ser comunicable mediante un lenguaje preciso y universal que debe ser entendible por todos. Y la objetividad refiere a que la ciencia pretende ser objetiva por el hecho de que al analizar y estudiar su objeto de estudio debe ser desde una postura objetiva, un distanciamiento que elimine la subjetividad y no se deben imponer percepciones y sentimientos personales. Por otro lado, los paradigmas son tres. Tenemos el premoderno, que abarca la antigüedad clásica y la Edad Media. El moderno, que surge después de la Revolución Científica del siglo XVI y el siglo XVII. Y el actual, que sería el posmoderno. El paradigma premoderno abarca justamente, como dije, dos etapas. La antigüedad clásica, que va desde el siglo VI al siglo IV a.C., y es donde surge el pensamiento griego, y la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV, si no me equivoco. Por más de que estas dos etapas tienen una que otra diferencia, lo principal es que comparten una serie de características, que es lo que más caracteriza, valga la redundancia, este paradigma. Estas características son el geocentrismo, ya que se considera la ciencia como el centro del universo, el orden jerárquico, se entiende al universo como una jerarquía de elementos que va desde lo más perfecto, que es Dios, hasta lo más imperfecto, el orden teleológico, que se entiende que todo el universo tiende hacia Dios o hacia una idea del bien, por dar un ejemplo, la finitud del espacio, que se percibe el universo, como algo cerrado y finito. Y por último, el saber metafísico o teleológico es considerado como el saber supremo. Esas son las 5 características que tienen en común la antigüedad clásica y la Edad Media que protagonizan el paradigma premoderno. Por otro lado, el paradigma moderno surge a partir de la Revolución Científica, ya lo dije, y lo principal en este paradigma es que se produce una separación de esferas dentro de la cultura y la sociedad. Y lo más importante de este periodo es la secularización, es decir, se da una ruptura entre el orden religioso y el orden profano.
Además, en la modernidad hace un giro del pensamiento que va desde el teocentrismo, es decir, que antes Dios era el centro del universo, a la centralidad de los problemas prácticos mundanos, es decir, la centralidad de los problemas de los hombres. Por otro lado, el núcleo de orientación de la cultura moderna es la resolución de los problemas que surgen a partir de los cambios sociales por el nacimiento de la burguesía. También hay una idea de racionalidad. El mundo posee un orden racional matemático, surge una confianza absoluta en la razón, una racionalización de la realidad para alcanzar un conocimiento universal, y además se da una época de fragmentación del sentido, y esto se refleja en la caída de los ideales del conocimiento de la modernidad. Es decir, ya no se considera que haya verdades universales, como lo se consideraba en el paradigma moderno, sino que hay verdades más bien provisorias. Hay un rechazo a ese progreso social planteado en el paradigma moderno, y además hay un gran cuestionamiento a la ciencia y al cientificismo. Además, Pardo nos hace una diferenciación entre las ciencias, entre tipos de ciencias. Tenemos por un lado las formales, que tienen como objeto entes ideales, es decir, que tienen signos vacíos, que son carentes de un contenido empírico, se caracterizan por tener enunciados analíticos, por proponer una verdad necesaria a priori, y utilizan el método de la demostración lógica, es decir, la fundamentación de un enunciado a partir de la deducibilidad de otros. Y las ciencias fácticas, que las ciencias fácticas tienen por objeto entes empíricos, a diferencia de las ciencias formales, que pueden ser hechos, procesos, tienen enunciados sintéticos, nos plantean una verdad a posteriori y utilizan el método de la contrastación empírica, que es mediante la observación o la experimentación. Ejemplos de ciencias formales son la matemática, la química, la lógica, y ejemplos de ciencias fácticas son las ciencias sociales, o sea, la sociología, la ciencia política, etc. Marie, en el texto Elementos de epistemología comparada, nos presenta su tesis. Su tesis dice que lo que aparentan ser formas, divisiones o ramas de la filosofía, según distintos criterios clasificatorios, expresan el juego cambiante de las fuerzas sociales en una sociedad histórica, en una época histórica dada. Perdón, me equivoqué de palabra. La filosofía se presenta como un tipo de discurso social y tiene una función específica. Esa función es enunciar, a través de distintas tesis y categorías, la sucesión del juego de fuerzas sociales en el seno de cada etapa histórica bajo el predominio de una de sus formas específicas. Estas formas de la filosofía, que pueden ser la metafísica, la ontología, la gnoseología, la ética, entre otras, van apareciendo como formas distintas que se someten a una única unidad del saber. Cada una de estas formas va desplazando y subordinando a otra forma, según la sucesión que se da en las distintas sociedades, y de esta manera aparece un hilo conductor que va desde la teología a la metafísica y de la metafísica a la epistemología. Marie, en el texto Elementos de epistemología comparada, nos plantea una tesis. Esta tesis, ¿qué dice? Nos dice que lo que aparentan ser formas, divisiones o ramas de la filosofía expresan el juego cambiante de las fuerzas sociales en una época histórica dada. A su vez, nos dice que la filosofía es un tipo de discurso social que tiene la función de enunciar a través de distintas tesis y categorías la sucesión del juego de fuerzas sociales en el seno de cada etapa histórica bajo el predominio de una de sus formas específicas. Esas formas de la filosofía, que pueden ser la metafísica, la ontología, la gnoseología, la ética, entre otras, aparecen como formas distintas que están sometidas a una unidad de saber. Y cada una de estas formas de la filosofía desplaza y subordina
a otra forma, y esto se da en un orden de sucesión en las distintas sociedades históricas. Aparece un hilo conductor que va de la teología a la metafísica y desemboca en la epistemología. Ese hilo conductor hace justamente referencia a las formas en las que se inviste ese discurso filosófico a lo largo de la historia. Además, nos presenta una epistemología comparada y para esto analiza dos corrientes, que son la filosofía de la ciencia anglosajona y la escuela materialista francesa, que son contemporáneas, se desenvuelven contemporáneamente. Y estas, una vez que llegan o que alcanzan el monopolio epistemológico, van promoviendo problemas propios y distintos caminos, pero llegan a un resultado común y convergente, es que los filósofos de la ciencia comienzan a percibir sus posibilidades con mayor modestia, admiten una debilitación del poder conclusivo de sus discursos, miran con mayor cautela la fuerza explicativa de su teoría y la pura racionalidad de sus reconstrucciones teóricas. La epistemología comparada, me fui de diapositiva, con la epistemología comparada, la ausencia de esta refiere o se basa al recorte que se realiza en las teorías de la ciencia y de los procedimientos formales de la lógica y la metodología científica. Es decir, se hace un recorte del análisis y se deja de lado otra parte esencial del sentido de la ciencia, que es la historia externa. Y esta se puede reconstruir desde el pensamiento social y la filosofía política. Es decir, solo se observa lo lógico, lo matemático, se hace ese recorte específico y se deja de lado justamente esta historia externa. Y es por esto que la epistemología comparada nos permite la reconstrucción externa de la ciencia por otras vías distintas a las que han sido empleadas a lo largo de la historia y además le reasigna un significado nuevo a la ciencia mediante ese emplazamiento en el nexo de la ciencia y la sociedad. Este es el papel, digamos, que cumplen las ciencias sociales. Wallerstein, en el texto A favor de la ciencia y en contra del cientificismo, nos presenta la teoría o la tesis, o realmente afirma, que la ciencia ya no goza del prestigio que tuvo durante 2 siglos como la forma más segura de la verdad, de alcanzar el conocimiento, de alcanzar la verdad, porque se le acusa de ser ideológica, subjetiva y poco fiable. ¿Por qué es esto? Porque afirman que es posible distinguir en las diferentes teorías de la ciencia premisas a priori que reflejan justamente posturas culturales, es decir, posturas dominantes en cada época. Además, me fui de nuevo de diapositiva. Además, nos afirma que en el plano cultural estamos inmersos en una lucha por el control de las instituciones de producción del saber y por el control de los recursos. Y justamente la población en general respetamos y avalamos la ciencia porque nos apoyamos en 2 supuestos. El primer supuesto es las capacitaciones de los expertos en instituciones que los avalan. Y el segundo supuesto es que suponemos que los expertos no responderían o no responden a intereses personales. Es a partir de estas suposiciones que establece una diferenciación entre cientificismo y ciencia. El cientificismo se caracteriza por la idea de que la ciencia es desinteresada y extrasocial, que los enunciados de verdad se sostienen por sí mismos, sin apoyarse en unas afirmaciones filosóficas más generales, y que la ciencia representa la única forma legítima de saber. Esta lógica es bastante débil, por justamente el texto se llama A favor de la ciencia y en contra del cientificismo, y la ciencia la define como una aventura humana fundamental, y justamente tiene 2 enunciados principales y fundamentales. El primero es que hay un mundo que trasciende nuestra percepción, que siempre existió y va a seguir existiendo. Y este puede conocerse parcialmente y por métodos empíricos.
y este conocimiento puede resumirse en teorizaciones. Es decir, resulta muy útil ir en búsqueda del saber para tener una interpretación más acabada de la realidad y de esta manera mejorar las condiciones de nuestra existencia. Es por esto que lo define como una aventura humana, es ir más allá para poder comprender la realidad y mejorar nuestras condiciones de vida. Para terminar, tenemos el texto de Esther Díaz, que es titulado Conocimiento, Ciencia y Epistemología. Para empezar, el conocimiento es una manera de relacionarse con la realidad, el modo de interpretar la realidad. Y el conocimiento describe, explica y predice. Con describir significa anunciar las características de un cierto objeto, hecho o un hecho. Explicar significa relacionar los motivos que produjeron un cierto hecho y predecir significa anticipar un hecho antes de que ocurra. Estas tres características o estas tres acciones las relaciona en el texto con el ejemplo del campesino, que dice que un campesino que ha pasado por una serie de tormentas, después establece relaciones entre determinadas características climáticas, como lo son la temperatura, la densidad de las nubes, el viento, etc. Y finalmente predice que dadas esas condiciones meteorológicas, se está por desatar una tormenta similar por la que él pasa. Y nos presenta dos tipos de conocimiento. Por un lado, el conocimiento del sentido común, que también es el conocimiento cotidiano, y por otro lado, el conocimiento científico. Aunque existan similitudes entre ambos conocimientos, la principal diferencia se da en la fuente de legitimación del conocimiento, ya que el conocimiento del sentido común se legitima en la práctica propia o ajena, y la del conocimiento científico proviene justamente de la precisión, de la coherencia que existe en las proposiciones y de la contrastación empírica. Y por más que los hombres, los seres humanos, tratamos de pensar racionalmente, no siempre pensamos según las reglas del conocimiento científico, ya que justamente el conocimiento científico debe seguir una serie de parámetros. Estos parámetros son 9. El primer parámetro es que debe ser descriptivo, explicativo y predictivo. Debe describir con exactitud, trata de abstenerse de juicios de valor y justamente deduce sus explicaciones a partir de un sistema de leyes ya establecidas. La segunda característica o parámetro de este conocimiento científico es que es crítico-analítico. Analizar significa separar elementos de una totalidad estudiada y criticar es examinarlos detenidamente a partir de argumentos racionales. El conocimiento es crítico de sí mismo y se expone también a la crítica externa. Y la diferencia que existe con el conocimiento cotidiano es que el conocimiento cotidiano puede ser crítico, pero esta crítica no es una crítica justamente rigurosa como la que tiene el conocimiento científico. En cuanto a la tercera característica es que es metódico y sistemático. El método es una sucesión de instancias que utilizamos para alcanzar un objetivo. Es decir, nosotros en el conocimiento cotidiano también utilizamos métodos para alcanzar un fin en nuestra vida diaria. Pero la diferencia es que el método científico sigue una serie de procedimientos que responde a una estructura lógica previa. Es decir, están lógicamente sistematizados. La cuarta característica es que es controlable. Es decir, existe una serie de parámetros que nos permite verificar o refutar las afirmaciones del conocimiento científico. Y se puede corroborar las hipótesis debido a que existe una serie de elementos para hacerlo, como lo son la información y la tecnología. La quinta característica es que el conocimiento científico debe ser unificado y se busca una unificación de los conocimientos. Y suele tomar la forma de un sistema deductivo y se trata justamente de, dentro de una misma disciplina, unificar signos, tratar de utilizar los mismos métodos y también consensuar significados. La sexta característica es que es lógicamente consistente. Esto quiere decir que se exige un cierto rigor lógico, es decir, tiene que haber una coherencia interna
y una validación empírica del conocimiento. La séptima característica es que debe ser comunicable por medio de un lenguaje preciso. Todas estas características se relacionan mucho con lo que ya hablamos del texto de Pardo, cuando él caracteriza la ciencia según el paradigma moderno o los parámetros modernos. La séptima dijimos que es comunicable por medio de un lenguaje preciso, es decir, este lenguaje preciso elimina ambigüedades. Es distinto al lenguaje del conocimiento cotidiano, que es un lenguaje vago, que por una palabra podemos entender distintos significados. Este lenguaje preciso elimina esa vaguedad y trata de ser unívoco, neutro y no emite valoraciones. Y justamente su función o lo que pretende es informar. La octava característica es que es objetivo. Ser objetivo significa lograr acuerdos intersubjetivos. Es decir, las conclusiones deben ser tales que sea posible volver a producirlas. Y los enunciados formulados deben estar formulados de manera tal que otros investigadores puedan reproducir ese experimento y puedan confirmarlo o refutarlo. Y por último, tenemos, debe ser provisorio. La característica de provisorio significa que las leyes científicas son de alcance universal y a partir de ella se deducen, ¿cómo se llama? No me estaría saliendo la palabra. Se deducen enunciados observacionales, que esos enunciados tienen un alcance singular. La novena característica es que es provisorio. Las leyes científicas son proposiciones de un alcance universal de las que se deducen enunciados observacionales. Esos enunciados tienen un alcance singular, por lo tanto pueden ser contrastados con la experiencia para determinar si es su valor de verdad. Y el hecho de que este enunciado deducido de una ley universal se declare verdadero no quiere decir que la ley también lo sea, por el hecho de que la ley en tanto universal nunca puede ser chequeada con la experiencia. Por lo tanto, siempre queda abierta a la posibilidad de que alguna nueva experiencia o una nueva contrastación empírica la refute. Bueno chicos, hasta acá llegamos con la unidad 1, fue un repaso bastante general, pero suele ser lo que preguntan en exámenes, lo que más importa de la unidad. Si tienen alguna duda nos pueden hablar a las redes sociales, como les dije al principio, y yo les respondo. Así que bueno, nada, gracias.